Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, el turno AM. Te imaginas un capítulo de La Oficina con el Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar. Eso es Secreto de Oficina, la nueva comedia musical de los contadores, auditores y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Junto a Gabriel Ursúa, Antonio Santamaría, Gabriel Cañas y un gran elenco y banda en vivo, te vas a divertir y cantar tus canciones españolas favoritas con un grupo de oficinistas dispuesto a todo en un musical lleno de romances, engaños y poder, inspirado en series como The Office y Betty la Fea. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Los detalles están a la venta en Ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Momento de titulares acá en turno, el primer canal de stream. Te queremos invitar a que nos escribas. Son las 9:06 minutos. 9:06 minutos. Estamos con los titulares. El primero, el Tribunal Constitucional declaró admisibles los requerimientos presentados contra la mega reforma económica del gobierno de José Antonio Kast. La admisibilidad no implica que el TC haya acogido los argumentos de fondo, pero sí permite que el tribunal revise las impugnaciones contra puntos clave del proyecto. Para poder profundizar está nuestro periodista José y también está Alberto Mayol para darle vuelta. José. Gracias por quedarte, Alberto. Un gusto tenerte en el ranking. Efectivamente, la ofensiva opositora apunta a materias como la invariabilidad tributaria, las normas medioambientales y el mecanismo de compensación a municipios por extensión. Decidió celebrar la oposición que el tribunal lo admitiera admisible el requerimiento, pero está lejos definitivamente de ser realmente un triunfo para la oposición. O sea, la aprobación de la mega reforma va, y como han dicho distintos panelistas, esto es un logro y el primer gran triunfo del gobierno. No sé si compartes la apreciación, Alberto. Alberto, y ahí aprovecho a preguntarte, ¿qué puede hacer una oposición cuando no tiene poder político en un lugar como el Congreso? A ver, tiene mucho que hacer. Primero, darle sentido a la razón por la cual está en contra es fundamental. Y eso no se hace con una mera disquisición respecto a uno o dos puntos del asunto, sino que se trata de decir, oye, tengo estas observaciones, estas modificaciones, estos antecedentes, estos informes internacionales, que los hay muchísimos en contra de esta tesis, digamos, porque aquí hay una tesis de crecimiento detrás. Esa tesis de crecimiento no fue nunca discutida por la oposición, ¿no? Simplemente dice, no, esto no sirve, pero la gente igual quiere entender, ¿no? Claro. O sea, quiere entender por qué no. Y luego jugar a que la herramienta fundamental del Tribunal Constitucional, que produce nuevamente, yo insisto con esto, yo creo que voy a poner un ejemplo de laboratorio, ¿no? La discusión de las 40 horas en el gobierno de Piñera. Lo voy a resumir en rápido. Uh-huh. La discusión era, la oposición decía que 40 horas era ser un país desarrollado. Y el gobierno decía que 40 horas era el chavismo y que 41 horas era ser Suecia. Entonces, esa es la razón por la que la derecha perdió esa discusión, porque no se entendía el argumento. Ahora se pierde al revés porque tú dices, voy al Tribunal Constitucional, que tú habías juzgado como tercera cámara. Claro. Que tú habías dicho que si te toma una convención para poder reemplazar la Constitución, justamente porque se entendía que este órgano, tal como estaba diseñado, ¿ya?, era un órgano predatorio, ¿ya?, anacrónico, el éforo de los espartanos, ¿ya?, una cosa. Entonces, tú dices, no tiene sentido. Como no tiene sentido, no puede ganar. Puede que el otro tenga un problema, pero no puedes ganar igual. Entonces, jugar una política en la cual tú no vas a ganar políticamente, a mí me suena raro. Y la impopularidad, como se dice, de esta reforma tributaria, acusó recibo el gobierno, porque hay algo interesante en el discurso, que es que el discurso escrito tenía la frase, por esta ley que baja los impuestos y termina con la doble tributación que castigaba a los que invertían. Y esa frase no la lee Kast. Claro. En el texto escrito estaba, y se salta directamente a que libera el IVA 12 meses a las nuevas viviendas y al final las contribuciones. Pero este que es el corazón de la reforma, la rebaja del 27 al 23%, se la salta y pasa a seguridad. Pero además, mira, tú además diste un dato que es bien importante, que hay cierto tipo de medidas
que van a significar grandes problemas para personas naturales y que va a ser de gestión lenta, pero que va a ser un problema. Te pongo un ejemplo. Tú dices, la reducción del IVA, ¿ya?, para las viviendas nuevas. Resulta que, ¿cuál es la posibilidad entonces de que una persona que quiere comprarse una vivienda nueva, que quiere vender su vivienda anterior, pueda venderla cuando tienes todo un estímulo, no solo con eso, sino que con un conjunto de otras medidas que se fueron anunciadas esta misma semana, ¿ya?, para comprar viviendas con subsidio y qué sé, pero todas nuevas, ninguna usada? Entonces, esas personas que están en la movilidad social, que son justamente las que te van a armar, que le arman el entuerto hoy día en el mundo a todos los gobiernos, las clases medias, no medias altas, no medias bajas, las medias. Ese sector que se logró comprar su casita, que quiere comprar la casa que vale el doble, tiene la posibilidad de pagar eso, pero para eso necesita venderla. Y no va a poder venderla porque van a ir todos a viviendas nuevas. Entonces eso, cuando se empieza a elucidar, pasa a ser un problema. De verdad, yo creo que el diseño de medida por medida ya está entrando en su... hoy día que hay tanta inteligencia artificial y hay formas de organizar matemáticamente, tú podrías meter todo el sistema y decirle, mira, dígame, ¿cómo se contradice esto? Porque están chocando unas cosas con otras, entonces está gastando plata en una medida que destruye otra medida. Y este sector social que está un poco bien representado en el PDG, que por algo también termina aprobando la reforma y dándole el favor al gobierno, este mundo social, me atrevería a decir, de las pequeñas constructoras, que ve con valor cómo esta mega reforma también habilita proyectos, porque invalida la permisología y a todos los sectores que ellos manifiestan como contrario a la inversión. Ahí hay un sector social que también ve en esta mega reforma una gran posibilidad de crecimiento, empezará a correr platita en el corto mediano plazo, que pueda generar de repente mucha, lo que tú dices, estos sectores medios sociales, que son los que cuando se ven descontentos también lo manifiestan, se pueden ver beneficiados, pueden ver que chorrea. Me pasaba con algunos profesionales de, por ejemplo, el mundo de la salud, que ven en los recortes la posibilidad de, bueno, toda esta gente se va a venir a mi consulta privada. Lo que pasa es que, claro, es una cierta forma de ser política, dentro de la cual el PDG es como el símbolo, pero no es lo único, digamos, que es una política en la cual tú vives del agujero negro del resto del sistema. Entonces, por ejemplo, yo les decía, el problema es que no se entiende nada. El ciudadano común no entiende lo que está pasando. Uno que investiga esta cosa y todos los días tiene que estar muy informado, qué sé yo, a veces tú dices, ya, pero no estoy entendiendo aquí, igual está difícil. Y ellos, ¿qué es lo que hacen? Es que hacen una traducción a algo que sea fácilmente comprensible. Algo que sea simple y comprensible. Entonces, te transforman toda la discusión de la mega reforma en pañales. ¿Ya? Que es una cosa genial comunicacionalmente. Muy bueno. Pero realmente no sirve de nada. No sirve de nada porque mañana tú vas a tener que afrontar, si es que te va bien, el cómo gestionar ese todo. Y ese todo no se logra simplemente consiguiendo el objeto que te va a servir como para hacer tracción con la comunicación. La comunicación no puede ser solo comunicación en política. Entonces, el problema es que eso es pan para hoy, te hace crecer, y después los gobiernos dicen, no, pero cuando ya llegue el gobierno ahí veré qué hago. Y lo que estamos viendo en todo el mundo es que cuando llegan los gobiernos a ese momento, llegan en una condición, vamos a decirlo así, como peruana, ¿no? Así como llega el presidente y el día siguiente ya el agujero donde está parado es demasiado grande. Bueno, para poder seguir profundizando el escenario, tengo el puesto número 2 para poder darle con eso. Un cortito respecto al Tribunal Constitucional. Hay audiencia para que la gente presente... se presenten en el Tribunal Constitucional, hasta el 10 se pueden inscribir, tienen que ir presencial al Paseo Huérfano 1234, donde está el Tribunal Constitucional, inscribirse para la audiencia pública el 12 de agosto, el 13 de agosto es la fecha para que voten. Está equilibrado el Tribunal Constitucional, bueno, se cuetea, eso es otro tema interesante para conversar otro día. Vamos a verlo. Puesto número 2. El Senado argentino aprobó y envió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el oficialismo de Javier Milei para acelerar desalojos y endurecer las condiciones para que el Estado pueda expropiar bienes. La votación terminó con 37 votos a favor
y 33 en contra tras más de 10 horas de debate. El gobierno logró imponer el proyecto, pero debió bajar 2 capítulos polémicos. Primero, retiró los cambios a la ley de tierras sobre venta a extranjeros y luego eliminó las modificaciones a la ley de manejo del fuego. La iniciativa quedó reducida a 4 capítulos mientras hubo incidentes en una manifestación contra la propuesta. Sí, esto es noticia de último minuto. Ayer lo que veíamos eran las protestas y el retiro de los artículos de esta, mira, les va a sonar similar a lo que se puede vivir en Chile. Le llamó ley de inviolabilidad a la propiedad privada, muy enfocado como, al menos discursivamente, en la seguridad. Pero el capítulo 3 incluía modificaciones a la ley de tierras, algo que causó transversalidad en las protestas en Argentina. O sea, si para las protestas contra Milei por la ley Omnibus vimos principalmente a militancia, la ley de tierras moviliza otras sensibilidades. Sobre todo a la gente mayor en Argentina que recordó la propiedad de las Malvinas y también a lo mejor asusado por lo que se vivió en el Mundial y esta discusión. La campaña anti-Argentina. Sí, yo creo que hay dos factores ahí dando vuelta. Uno está el tema de Milei propiamente tal, que ha tenido muchos desaciertos políticos, pero que no hay oposición real en Argentina. El nivel de ilegitimidad de la izquierda es demasiado elevado. Hablemos de izquierda. Digamos, el peronismo y el frente de izquierda. El frente de izquierda no logra cuajar, que es Miriam Bregman, y el peronismo está en un estado... O sea, el problema del peronismo es que cuando se apostó por un peronismo que no tenía esta modulación histórica, que era que a veces era de derecha y a veces era de izquierda, claro. ¿ya? Cuando jugaste a ser de izquierda solamente te quedaste con un solo repertorio. Que el mundo Cristina. Claro, y eso está muerto, digamos. Está muerto, pero además no está muerto porque Cristina sigue allí y ese mundo es tan cristinista que no pueden salir tampoco. Y por otro lado, por la derecha, la derecha más institucional, Macri no ha querido hacer un esfuerzo, como que asumió que esta cosa está muy difícil y no ha querido hacer un esfuerzo relevante, lo ha hecho más bien Bullrich, pero no tiene todavía toda la fortaleza para eso. Y entonces Milei sobrevive básicamente por ese vacío. Ahora, yo creo que el gran tema de Argentina, que lo publiqué en una columna esta semana, el gran tema de Argentina es que lo que pasó en el Mundial sí es importante para Argentina. ¿Ya? Argentina, vamos a decirlo en términos aburridos, digamos, es básicamente marca país. Es una potencia cultural. No sé si coincide. Más es increíble. Mira lo que te voy a decir. Argentina logra ser más Roma que Italia. ¿Ya? El valor de mercado de Argentina, o sea, Messi hace un gol, aumenta el precio de un actor argentino. ¿Ya? Aumenta la probabilidad de vender café en una cafetería argentina en cualquier ciudad del mundo. La articulación es perfecta. Cuando esa articulación tiene una herida en el corazón del asunto, porque ellos quisieron que el fútbol fuera el corazón del asunto en el último tiempo, ¿ya? Solo te queda Darín. Claro. ¿Ya? Entonces, el problema es de marca país. Porque los argentinos viven de ese ímpetu, de esa fuerza, que es una fuerza muy atractiva, pero que tiene dosis importantes de ilegitimidad para el resto de la población. Es como Nápoles para Europa. Claro. Ir a divertirse a Nápoles. Claro, pero el problema es cuando tú dices, ok, pero ya no estoy dispuesto si esto se está viendo demasiado sucio, ¿no? Y en ese sentido, la relación de Milei con Israel ha afectado a la marca argentina. Bueno, de hecho mi columna se llama Argentina bajo el síndrome de Netanyahu, porque es el mismo problema además. Claro. Netanyahu va y dice, yo gano por fuerza, ¿ya? Mi capacidad de fuerza supera mi problema de legitimidad, y Argentina jugó el mismo juego, diciendo, si yo gano el Mundial, todo lo demás da lo mismo. ¿Qué es lo que piensa Netanyahu cuando invade? Y el problema es que no ganaste el Mundial. En Palestina no ganan... El problema es que no ganaste el Mundial. Claro. Ahora hay un grupo, una generación, me atrevería a decir, de jóvenes libertarios que compran el discurso de Milei y que lo vimos la semana pasada en un reel muy gráfico de la situación política en las familias. Una mujer mayor que dice, hey, ¿cómo le vamos a permitir sin límites, que era lo que proponía la ley
sin límite en la compra de tierras extranjeros. Y el joven decía, bueno, pero si trae inversión. Claro. Sí, pero también es porque hay una generación. Es un poco parecido a lo que pasa acá con el movimiento estudiantil y las universidades hoy. Cuando tú vas por un sabor de helado, la generación que viene prefiere evadirlo. O sea, hoy el movimiento estudiantil no es el mismo que hace unos años. ¿Por qué? Pues el paro ya no parece original. Entonces, lo que pasa es que la dinámica argentina cambió a propósito de la llegada de una nueva generación también. A la cual le seduce la idea del PlayStation más barato. Es que yo creo, a ver, yo creo que la producción interna. Fíjate lo que pasaría si la izquierda hace sus puntos, pero deja pasar la ley, que ocurra. Y en 2 años efectivamente va a estar lleno de extranjeros que van a ser dueños de la zona. De la Patagonia, que es una marca mundial espectacular, ¿ya? Nota al pie. A propósito de marca país, la marca Patagonia en todo el mundo es Argentina. Sí, po. ¿Ya? Y Chile no sabe jugar ese partido. ¿Ya? Entonces, bueno, en fin. O sea, tenemos a Perú con una marca país basada en la comida, a los argentinos con una marca país basada en la personalidad, ¿ya? Y nosotros no somos capaces de inventar nuestra marca país. ¿Ya? Pero los movimientos sociales en algún momento. Era la marca país de Chile. Hoy, ¿cómo bueno, claro, pero también tuvimos el iceberg, que fue una tesis, sí, ¿ya? Y que funcionaba, ¿ya? Una tesis fome, pero eficaz, claro, y que produjo bueno. plata, digamos, y que produjo plata también. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente cuando pase eso en Argentina, en ese momento la izquierda va a tener la posibilidad de demostrar su punto, porque el problema es que no tienes credibilidad. Entonces cuando vas a tener que esperar que las cosas pasen. Ese es el problema cuando haces la crítica antes y ya no tienes valor. Entonces, ahora, también hay una fantasmagoría, ¿no? La tesis central de todo el mundo es que América Latina está de derecha, y es completamente falso. Es completamente falso. En todas partes ganó la derecha. Y en casi todas partes ganó apenas. Con unas izquierdas de un tamaño inusual. O sea, en Colombia nunca existió la izquierda. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Petro fue un mal gobierno. Lo normal es que perdiera de manera terrorífica. Lo empató. Esa es la verdad. En Perú se empató. Permíteme decirlo. Acá tuvo una notable votación una candidata comunista. Con el partido dividido internamente, Y tuvo una votación histórica. Entonces, perdón, pero de verdad no estamos dimensionando nadie, ni la izquierda ni la derecha, de que este no es el escenario que se dibuja simplemente por ver, se ganó todo el continente. Lo importante es que está partido en dos y que evidentemente si la izquierda mantiene México y Brasil, que son, pero no tienen nada que ver con el resto en tamaño y en relevancia, ¿no? Entonces no hay discusión muy relevante. El resto de los países latinoamericanos además están en una situación muy desmedrada, ¿no? Muy desmedrada. Entonces nosotros lo vemos así como, son todos los países, ¿no? Pero la cosa no es tan así. Centroamérica es una cosa terrible, salvo México, que tiene un tamaño gigantesco. Es muy complicado. Panamá, Costa Rica, digamos, también, pero el resto es muy difícil. Retira finalmente Milei, de todas formas, se retira en el Congreso los capítulos de modificación a la ley del manejo del fuego, que tenía harta reticencia en la zona patagónica en esos congresistas, y quitar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. José Miguel Aravena está con nosotros esta mañana. Ahí está el gran Alberto Mayor, puesto número 1. La pelea entre Flores y Campillay en el Congreso reabrió el debate sobre el comportamiento parlamentario, la exposición televisiva de los incidentes y el deterioro de la convivencia política. El episodio también escaló al mundo de las ferias libres, luego de que representantes del sector respondieran a dichos de Camila Flores. El cruce ocurre en un contexto en que las ferias han buscado reconocimiento legal como pilar de abastecimiento, economía popular y desarrollo local, materia que fue aprobada en enero de la Cámara con amplio respaldo. Hablamos de las peleas en el Congreso, pero a ver, se les pasa la mano, pero yo creo que es un reflejo de una época también. Camila Flores es el reflejo de una época. Sí, pues primero es la comprensión
de un pragmatismo a todo dar, en términos políticos, ¿no? Que está muy, muy fuerte. O sea, esto me conviene, me hace quedar mal, pero estoy dispuesto a seguir por este camino. Un todo nada. Un todo nada. Y efectivamente, entonces, la disputa de confrontación directa y de dimes y diretes pasa a ser, además no porque pasó algo, ¿eh? O sea, no, porque, no sé, veía por ahí que Chaulzo salía hablando de, no, pero Moreira. Hubo grandes clásicos. Claro, pero la discusión de la época de Moreira era una discusión que tenía un objeto divisorio bastante claro, que era Pinochet. Bueno, digamos que la escena ocurre el miércoles y justamente porque se vuelve a discutir indulto en el Senado. O sea, Claro. el Ejecutivo esquivando la idea de crear un indulto general a todos los carabineros involucrados en casos de violación de derechos humanos durante el estallido. Pero Y Camila Flores diciéndole, no, bueno, si no va a ser general, entonces indultemos a Patricio Maturana, que es Claro. quien cega con un disparo de lacrimógena a la senadora también. Claro, exacto, que quiere jugar el post-Crespo, digamos. ¿Cómo lo hacen para ser tan crueles? A mí me cuesta mucho. No, me encantaría tener ese superpoder. Es bien sorprendente, bien sorprendente. La verdad es que es bien sorprendente que además yo insisto en el carácter contradictor de la política. Y si el otro sector no es capaz de demostrar que la crueldad es crueldad, también tienen que revisarse, ¿no? O sea, el espectador, yo he escrito libretos de ópera, ¿no? Entonces, si tú en el libreto insinúas algo y en ningún momento se dice, no va a existir. ¿Qué rol le Tienes que daría? ser cruel para que sea la crueldad. No, y un tienes acto. que ser capaz de hacer una denuncia eficaz para que esa crueldad se vea como tal. ¿Y qué rol le darías en esa ópera a José Luis Repening, que a través de su gran megáfono, que es el matinal del 13, dice, no, aquí la solución para parar la performatividad en el Congreso es que no haya cámaras? Saquemos las cámaras del Congreso, que no lo vea nadie. Bueno, es que, claro, es cuando nos empezamos a acostumbrar que como el sistema el escenario de la deliberación pública está tan maleado que la solución es vender el sofá, ¿no? Entonces entramos en esa dinámica. Obviamente no estoy de acuerdo, pero entiendo que la respuesta es como, oye, pero ¿cómo salimos de eso? Yo creo que también, a ver, a propósito de los periodistas, no por él ni por su canal, porque no me pasó en ese canal, pero pongo un ejemplo. Cuando Parisi salió de gira con mi nombre, usando mi nombre en vano, digamos, cuando salió de gira, yo llamé a todos los medios donde él fue para pedir derecho a réplica. Ninguno me la dio. Ninguno. Dije, derecho a réplica o estar con él, como quieran. Como quieran. ¿Ya? Que lean una cuestión, lo que quieran. No. Con todos los argumentos más absurdos del mundo. Así como, es que nosotros no dijimos nada. El derecho a réplica no tiene que ver con que el canal diga algo o la radio correspondiente diga algo. ¿Ya? Nadie. Entonces tú dices, a ver, el sistema de medios tiene que cumplir su rol también. Y su rol es profundizar, es hacer las preguntas. Yo tengo muchas críticas respecto a Estados Unidos como cultura y como proceso civilizatorio y lo que hizo con Occidente, que lo considero... Por todos conocidos. No, y lo que hizo con la civilización occidental, que la convirtió en unas cosas... No quiero tampoco dramatizarlo. Pero resulta que cuando yo veo al presidente Trump yendo a una entrevista con algún medio norteamericano, es durísima la entrevista. Durísima. ¿Ya? Preguntas sofisticadas, complejas, qué sé yo, él sale jugando con otras cosas, que no importa, pero el periodista hace su pega. Yo creo que todos tenemos que acostumbrarnos, todos. Los académicos, los periodistas, o sea, los países funcionan porque todos hacen su pega. ¿Ya? Los empresarios tienen que hacer que haya competencia, no que haya lo contrario. Claro. ¿Ya? Ese es su trabajo. Ahora, me parece que de parte de los periodistas, lo digo porque hay un grupo ahí de periodistas del Congreso en donde
antes de que se comentara en redes ya decían, esto parecía una feria. Sí, Esto parecía, no estamos en la feria, y es porque el Senado tiene esta lógica como de un espacio en donde todos son señores que se dan la mano y piensan distinto, pero llegan a acuerdos. bueno, Se vende como una... es como la una escena estructura de inicial de la película de Neruda, digamos, donde hay mucha virulencia, pero todo está muy soterrado en un lenguaje ampuloso, elegante, entre Neruda y el resto de los senadores, ¿no? Es un buen cuadro como para mostrar en una clase. Claro, Esa es una buena escena. en el baño del Congreso discutiendo, pero todo con un insulto bien llevado. A mí eso me parece importante. Yo, cuando trabajaba en la Universidad de Chile, habían algunos conflictos y de repente te llegaba un correo, pero muy bien escrito, ¿no? Con metáforas fantásticas. Tú lo pasabas bien, le contestabas, y era una discusión intelectual interesante. Más allá de que detrás de eso había una pelea que era una ordinariez en realidad, pero estaba por lo menos llevada con un cierto estilo. Yo creo que no está mal decir, ¿sabe qué? Porque una cosa es que uno... yo creo que el uso de la palabra feria puede ser pertinente desde el punto de vista del grito. Si tú lo quieres usar para algo más, ¿no? Está mal. Sí. ¿No? Pero si tú... Porque lo que revela es clasismo. Claro, que hacia donde avanzó después, que es Camila Flores diciéndole, eres una poblacional. eso es distinto. Cada vez eso es distinto porque además, perdón, pero los feriantes... Ya quisiera yo tener el patrimonio de los feriantes. Sí. Así es, tampoco les va mal. Y nos consta de todas formas, Alberto, que duermes poco como feriante, ¿sí? Porque te pillamos siempre conectados. Sí, eso sí, que duermo poco como peleando temprano como también. Así es, hay que resistir. Oigan, Un minuto para que nos refinamos a este concepto que es el poblacional, que va a ser materia de discusión después en turno en vivo. Ya pueden enviar sus audios si consideran que es un insulto. ¿Por qué llevamos el origen social al insulto? Bueno, eso es interesante a propósito de la polémica entre Larraín y Julio César. También, como que hay unos dejos clasistas apareciendo en la sociedad de nuevo. Sí, además que mira, te voy a poner un ejemplo que es interesante. En España llegan muchos chilenos, ¿no? Bueno, de muchas partes de América Latina, pero llegan muchos chilenos que tienen un ingreso alto. Jóvenes sobre todo. Van a estudiar, van a hacer... Los chilenos son los únicos latinoamericanos que en ese nivel no pueden hablar en neutro. No pueden usar palabras que entienda alguien que habla castellano de otro país. Voy al tiro. Pero ojalá fuera eso. No, es más profundo. Es más profundo porque todo el rato usan dichos, garabatos, cosa que es muy inusual en muchos otros países. Tú vas una vez me pasó que en un país hice una investigación en Bolivia y se equivocaron a grabar el focus y grabaron al equipo que estaba trabajando. ¿Ya? Se equivocaron, entonces tuvimos que hacerlo de nuevo, qué sé yo. Y resulta que estuve 2 horas de grabación de los trabajadores conversando entre ellos. Nunca dijeron una palabrota. Entonces, uno va a una reunión de altos ejecutivos en Chile, a un directorio, y empapelado. Entonces, ojo, ¿ya? Ojo. Si nos interesa, que a mí me parece interesante, ¿ya? La relación Wittgenstein, los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿ya? Creo que es importante. España. Pero tengamos conciencia de nuestra pobreza, digamos. Oye, ayer me aparecía en Instagram una discusión por izquierda de ese clasismo a veces, porque era, ¿dónde baja la izquierda cuando dice bajemos al territorio? Oye, para ir cerrando rápidamente, son las 9:35. Además de agradecerte, Alberto, quisiera una pequeña lectura. Te hemos echado de menos, sabemos que no has estado en el país, sobre el concepto de la palabra fome y el chile fome. Si podemos bajar el volumen. Que es la energía y el motor del gobierno, a propósito de la salida de Mara Seguini. Apareció, mira, esto es un apunte, la ministra Rincón explicó en un video sobre el tendido eléctrico: como somos un gobierno fome, quisimos darle pimienta. Ellos mismos asumen todo esto. Si mi respuesta es fome, lo lamento. La frase con que Alvarado abordó los dichos polémicos de Seguini. ¿Qué es ser fome? ¿Por qué ser gris sería algo con plusvalía? Fíjate que estoy con Alvarado.
¿Cuál es el problema? Es que lo primero que tú necesitas para poder empezar de nuevo con hacer política es salir de la dramatización y por tanto necesitas efectivamente por lo menos un retiro espiritual de fomedad, ¿no? De aburrimiento. Yo creo mucho en el aburrimiento, ¿no? Creo que tiene un gran... hay actividades que creo para mis hijos basadas en la idea de que se aburran, ¿no? Creo que es importante que pase un día en que los periodistas digan, oye, que fome el día. Porque los gobiernos necesitan concentrarse en ciertas cosas. Y no puedes estar todos los días siendo un espectáculo a menos que tengas una habilidad particular. No todos los días se juega la final del Mundial. Si tienes la habilidad particular de jugar ese partido, de esos tipos que... Hay cierto, vamos a ponerlo en el juego de los voceros, que no es lo único, ¿eh? pero pongámoslo ahí porque se nota más claro. Colin Powell. Colin Powell hablaba sin papel. Recibía todas las preguntas que quisieran hacer. Voy a estar 2 horas contestando preguntas. No se equivocaba nunca. Ese puede ser entretenido porque no se equivoca. Esa es la razón por la cual es mejor ser fome, porque si te equivocas y tienes un repertorio muy amplio, te vas a equivocar más. Claro. ¿Ya? Entonces, si tú tienes la habilidad de Colin Powell, que es un poco la habilidad que la misma gente derecha le endilga a Pancho Vidal, ¿ya? Que se equivoca poco. Y sale sin papel, los conoce a todos. Y los conoce a todos, y sabe cómo entrar, sabe cómo salir, ¿ya? Tiene el juego de piernas. Pues yo me acuerdo de un vocero que estaba en una crisis importante, ¿ya? De la época de los sobresueldos, y va entrando la moneda y le dice, no, vocero, y se acerca y dice, sí, ¿qué pasa? No, ¿qué piensa? No, yo creo que no es tan grave, hay que ver además, bueno, si fue un ingreso, seguramente pagaron los impuestos. ¡Pah! ¿Pagaron o no pagaron los impuestos de los sobresueldos? No pienses en el elefante. Claro, entonces... Pensó en el elefante. Entonces aumentaste el grado de complejidad del problema. Entonces yo creo que efectivamente el gobierno necesita 10 días fome. No digo más, pero 10 días fome. Que no renuncie nadie, que no haya un test de droga, que no... Es necesario. Y para hacerlo entretenido está turno... No estaremos como siempre en la conversación. Alberto Mayol, ha sido un placer como siempre. Te encontramos, La Cosa Nostra, está 32 minutos. ¿Vienen algunos talleres? ¿Vienen eventos? Tenemos un evento a fin de mes. A fin de mes. 28. El 28. Sí, tenemos en el restaurante Pello. ¡Oh, gran lugar! Vamos a hacer un taller de las 50 leyes del padrino, traducido al ruso, ¿ah? Estaba publicado en Rusia. Está publicado en Rusia. Sí. En el territorio Putin. Sí. Así que efectivamente tenemos ahí un evento especial. Ya pueden revisar en seminarioslacosanostra.cl y pueden escribir al poderimporta@gmail.com y ahí les pueden mandar toda la información de cómo va a ser, en qué va a consistir. Maravilloso. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, José Miguel Aravena. Muchas gracias a todos los que siguen Turno, el primer canal de stream. Tenemos otra conversación a continuación. Gracias, Alberto. Gracias. Los titulares más importantes de la jornada. Esto fue el ranking de noticias en Turno AM.